Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo que a mí personalmente me tiene feliz, porque es con un autor que no habíamos podido tener aquí invitado en nuestros micrófonos, y además un autor importantísimo y necesario en nuestra literatura como lo es Giuseppe Caputo, quien estuvo hablándonos sobre La Frontera Encantada, su última novela. Una novela que recomiendo tremendamente porque no es fácil escribir desde la ternura como un mecanismo político o estético. Es muy arriesgado y Giuseppe lo desarrolla de una manera en la que todos deberíamos leerlo. La Frontera Encantada es su última novela y en este capítulo conversamos sobre cómo la ternura se convierte en una categoría narrativa que fácilmente desestabiliza las estructuras tradicionales del poder afectivo, familiar y cultural. Giuseppe nos lleva a los márgenes de la herida, cosa que ya he hecho antes, pero también al centro del deseo, explorando los nudos del mito familiar, del cuerpo, del gozo y el proceso de emancipación individual y colectiva. La novela arranca con una fábula, con un tono de fábula, pero luego se mete al archivo íntimo de la memoria. Giuseppe reflexiona sobre cómo escribir desde la cercanía, sin temor a lo vulnerable, pero siempre desde una posición estética. Hablamos sobre la importancia de la escritura queer. Nos preguntamos si el adjetivo acompaña o no y la respuesta que da es fantástica y por supuesto acerca de la necesidad de obras que, como esta, y esta es la frase más bonita que nos dejó como un regalo, obras que no reiteran el mundo, sino que lo imaginan de nuevo. Se trata de una conversación profunda, luminosa y necesaria sobre el poder de la escritura para agotar la herida y dar paso al deseo. Giuseppe Caputo nació en Barranquilla en 1982. Es autor de las novelas Un mundo huérfano, Estrella Madre y La frontera encantada. Actualmente es profesor y coordinador académico de la Maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo. Su obra ha sido traducida al inglés, al italiano y al indonesio. La traducción de Un mundo huérfano al inglés por cuenta de Juana Adcock y Sophie Hughes recibió un English Pen Award. Fue director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá entre el 2015 y 2018 y en el 2017 fue seleccionado por el Hay Festival como uno de los 39 mejores escritores de ficción menores de 39 años de América Latina. Estudió escritura creativa en la Universidad de Nueva York y la Universidad de Iowa. Recuerden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Y este capítulo, así como todos los de Paredro, ha sido editado y producido por la gran Natalia Latorre Amarillo. Bienvenidos. En el tiempo más deseante y difícil de mi vida, a orillas de un río perezoso, un loco me dijo una noche: te quiero dar el regalo de una visión, pero vas a tener que escoger, o lo más absolutamente hermoso que podrás ver jamás, o lo más absolutamente terrible. La voz me llegó con su eco, y mientras yo pensaba qué decidir, el ofrecimiento se repetía: tienes que escoger, lo más hermoso o lo más terrible. Primero traté de imaginar qué podría ser lo más bello que vería para siempre, qué cara o qué cuerpo descansado, qué forma del cielo astronómicamente inédita, qué éxtasis, qué animal nuevo o qué monstruo divino, qué obra o qué dignidad, qué vida, y me pregunté, por supuesto, qué podría ser lo más terrible que vería hasta el final, qué cara o qué cuerpo o qué forma del deseo destrozándose, qué miedo o qué pus, qué violencia desmembrante, qué arrasamiento o qué oscuridad política. Ambas visiones sucederán al tiempo, me dijo el loco. Si ves una, te perderás de ver la otra. Piénsalo. Esta es la historia de mi respuesta y de todo lo que vi. Giuseppe, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Hola Camilo, bueno, muchas gracias por esta invitación, con mucha emoción y curiosidad de la charla. No, yo muy contento que estés acá, como sabes, y lo hemos hablado, te hemos esperado mucho acá con tus dos anteriores novelas, entonces estoy muy contento que estés visitando después de la publicación de una novela que quiero que la audiencia lo sepa de una vez que estamos frente a un tipo de escritura radicalmente distinta de la que estamos leyendo en Colombia, me parece a mí. Puedo alargarme un poquito a Latinoamérica, pero me quedo en lo colombiano, como lo es La Frontera Encantada, una novela que no es solo novela, que es memoria, es archivo, es búsqueda, pero es sobre todo la invitación, Giuseppe, y quisiera que arrancáramos por ahí, es sobre todo la invitación, o casi, llamémoslo, una ordenanza de este narrador, ordenanza no en términos militares, pero sí de empatía y de sumisión, si se quiere, y es por la ternura.
por aquella conexión, porque tú generas un estilo distinto a todo en el que la ternura como categoría se encumbra como vector narrativo. ¿Cómo llegas a eso? ¿Fue sencillo? ¿No fue sencillo? ¿Te generó miedo? ¿Cómo fue? Bueno, Camilo, muchas gracias por esa pregunta y por esa introducción. Bueno, yo creo que la ternura siempre la he entendido como una emoción velcro, es decir, me cuesta mucho entender la ternura como una emoción monolítica y me cuesta mucho entender todas las emociones de manera monolítica. Y creo que en general las emociones son velcros y la ternura especialmente, al ser algo que provoca un ablandamiento, es algo que más fácilmente trae otras emociones consigo. ¿Sí? Entonces, creo que cuando uno se enternece, más fácilmente se pegan otras emociones al cuerpo, o más bien nacen otras emociones en el cuerpo con ese ablandamiento. Pueden ser la rabia, puede ser la alegría, puede ser la tristeza, puede ser la sordidez. Es decir, creo que hay ternuras tristes, hay ternuras sórdidas, hay ternuras rabiosas, hay ternuras felices. Y creo que la búsqueda ha pasado por ahí, por justamente dejar de entender las emociones monolíticamente. Y también decir, bueno, esto es algo que está en los agradecimientos, en el primer párrafo de los agradecimientos, que al final del libro es un agradecimiento largo porque fue muy larga la escritura, de 3 años, pues. Y, y recién comencé a escribir el libro, yo encontré una perrita, mi perra que se llama Siempre, y con ella pasaron realmente, eh, o sea, 2 cosas fundamentales que para mí terminaron definiendo la escritura del libro. Lo primero es una restauración en la confianza en el mundo, es porque venía de unos duelos muy difíciles y realmente algo tan sencillo como ver los colmillotes de la perra al lado de uno, permite realmente es una restauración en la confianza y eso es algo que me impulsó mucho en la escritura. Y también yo diría que se instaló muy radicalmente una suspensión del asco, porque bueno, sí, al principio ella llegaba con alas de palomas muertas, sigue en plan de regalos, llegaba toda llena se metía en las basuras, llegaba, bueno, y todo eso, o sea, a mí me fue provocando eso, que el asco se fuera suspendiendo. Y entonces creo que eso permite un, como un relacionamiento con el mundo mucho más directo, mucho más, incluso visceral. em, y finalmente permite una penetrabilidad como más radical hacia todo lo otro. Entonces diría que eso está ahí en el libro y que creo que ha estado en los libros anteriores también. Y bueno, Sí, definitivamente he estado y creo que arrancar por lo que te refieres, Giuseppe, del ablandamiento, me parece que no solamente muy bonito, sino absolutamente necesario. Es decir, quien desconozca que hemos vivido desde enero por un nuevo orden mundial o lo que parece ser una nueva especie de dictamen, es que ser blando está mal. ujú, Tenemos es que ser duros, no ujú, tenemos es que ser rígidos y lentamente se nos ha puesto una consideración nociva a morir, y es que aquel que es compasivo o aquel que es empático es necesariamente débil, ujú, es necesariamente ingenuo, sobre todo, y necesariamente le va a ir mal. Y creo que ahí perdemos una humanidad tremenda. Eso lo sentí mucho a través de tu libro y sobre todo, por supuesto, de tu narrador, que no sé si eres tú, si es una transformación tuya, creo que eso lo vamos a hablar, pero quisiera permitirme a eso. ¿Te dio en algún momento miedo o te lo pensaste 2 veces antes de asumir una postura desde el ablandamiento que permite la penetrabilidad, como tú dices, que descarta categorías del asco, del juicio, etcétera, ujú. etcétera? ¿Temiste en algún momento en estos 3 años? Yo diría que el ablandamiento también ha sido una experiencia, digamos, paulatina y difícil, en tanto tengo un cuerpo percibidamente masculino. Y en ese sentido, digamos, también ha sido siempre, pues una pregunta em, para mí de cómo trabajar estos temas
eh, con una conciencia tan clara de unos valores culturales, no solo unos valores sociales, sino también unos valores sociales dominantes, como por ejemplo la contención, ¿sí? Sí, valores que salen de poderes culturales, de la crítica literaria, así como cuando se dice prosa con músculo, por ejemplo, cuando se dice prosa contenida, inmediatamente se da por hecho que eso es un valor en sí mismo, ¿sí? La verdad, he tenido siempre como una gran relación con la cultura popular latinoamericana, una cultura que es maximalista, una cultura, digamos, si pensamos en los melodramas, en las baladas, en las rancheras, en los boleros, ahí el pacto que está clarísimo en esas obras de arte, es que entre más exterior un sentimiento, más real es. Esos son los pactos con los que pues yo he crecido, con los que valoro, con los que yo he, digamos, trabajado. Y creo que eh, el minimalismo, la contención, eh, a veces pienso que son valores que hemos importado, y o sea, que realmente no tienen que ver con nuestra cultura popular. Entonces yo pasaría por ahí. Entonces, en ese abrazar el exceso por encima de la contención, yo creo que también hay un ablandamiento, ¿sí? Porque si uno ve, o sea, es decir, si uno ve los telenovelas, si uno escucha los boleros, las rancheras, ahí hay personas totalmente vulnerables expresando muy adoloridamente un duelo, ¿sí? Y creo que también creo que hay que agotar el sentimiento para poder empezar a sentir otras cosas. Entonces creo que todos esos pactos que están tan presentes en todas estas muestras de nuestra cultura popular, apuntan a eso, finalmente a una emancipación que llega cuando un sentimiento difícil, un dolor, se puede agotar. Em, Y pienso también en alguien como Herta Müller, en una novela que se llama Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma. Em, que bueno, es una novela sobre la persecución que le hace el servicio secreto de la dictadura de Ceausescu a la protagonista, que la encierra permanentemente a hacerles interrogatorios, bueno, y en un momento ella dice, o sea, hay que agotar el horror eh, para poder empezar a sentir otras cosas y a pensar otras cosas. Y creo que así como hay que agotar el horror, también hay que saber agotar em, eh, todos los demás sentimientos posibles para siempre darle paso, a nuevos pensamientos. Y hay algo en esa búsqueda, Giuseppe, y creo que arrancamos ahorita, tú arrancaste leyendo este primer fragmento en el que en el tiempo más deseante y difícil de mi vida, a orillas de un río perezoso, un loco me dijo una noche, ¿verdad? Yo creo que es un comienzo precioso, porque es un comienzo en el que no sabemos si estamos insertos en la fábula, en el mito, en la parábola, desde dónde estamos pensando. Pues lo que sí sabemos es que estamos frente a la enunciación de la contemplación de una herida, Ujú, de un suceso fundacional, no quiero decir traumático, de pronto, pero sí fundacional. Quisiera que, ¿por qué no nos hablas un poquito del punto de partida? Porque quien llegue a esta novela se va a dar cuenta que arranca desde esta especie de contención, de fábula, pero luego entra una cuestión doméstica, real, visceral, absolutamente palpable. ¿Arrancas por ahí? Gracias por hablar del comienzo, porque este fue un libro, digamos, mis libros anteriores, si bien es decir, yo nunca he escrito relatos que siguen un orden cronológico, sino que van saltando en el tiempo. Los dos primeros libros sí los escribí en orden, es decir, de la primera a la última página en orden. Y este libro lo escribí completamente, o sea, es decir, fue verdaderamente en desorden.
Yo pensaba que, por ejemplo, de las primeras cosas que escribí son unas escenas que están al final, que es cuando a mí me pusieron gafas por primera vez, que yo pensaba que con las gafas iba a poder ver los planetas en el cielo, bueno. Entonces, claro, porque entonces yo decía, ok, este tramo queda, pero no está en el comienzo. Entonces o sea, realmente como todo el proceso del libro sí fue lograr como ordenar las escenas. Y hablabas de lo mítico, y sí, para mí lo mítico, o sea, yo entiendo el mito de dos maneras, como lo que es transhistórico, es decir, como una estructura afectiva, una estructura de poder y afectiva que se prolonga en el tiempo, ¿sí? Y entonces es una imagen que se vuelve es transhistórica. em, y entiendo también el mito como las primeras personas que conocimos en el mundo y en la vida. Y en ese sentido, em, las personas de la primera casa para mí son míticas en ese sentido, porque son las primeras personas que conocemos en el mundo. O sea, en ese sentido, para mí tienen un carácter mítico. Y claro, y la infancia para mí, digamos, escribir sobre la infancia es que inevitablemente si te ubica en ese lugar, o sea, es decir, entiendo que hay muchas maneras posibles de escribir la infancia, entiendo que hay muchas maneras, que ha habido muchas poéticas de la infancia y que seguirá habiendo y que se pueden seguir explorando, pero para mí inevitablemente requieren un relacionamiento con el mito. O sea, para mí es inevitable pensarla como mito. Em, y en ese sentido, como es un libro que, digamos, sí abarca como un tiempo de vida del narrador como muy amplio, para mí era importante también dar la pauta de cuándo cambia la voz. Entonces hay un momento que una amiga de la casa, Mirita, le dice al niño como, oye, te está cambiando la voz. Y ahí se cambia el código y ya pronto entra una escritura sexual en el libro, que para mí es el momento de, de pasar a una adultez, en el sentido de que la escritura sexual muy fácilmente se puede recibir con pudor, con remilgo, se puede recibir como con un deseo, como si hubiera un deseo de escándalo, por ejemplo, ese tipo de situaciones que para mí son, como decía Juan José Saer, formas de la virginidad. Entonces es pasar justamente al cambio de registro. Pero entonces, volviendo a la pregunta, diría eso, que el mito para mí es lo transhistórico, como tú decías, son unas imágenes fundacionales que por su impacto óptico perviven en la memoria, perviven en el tiempo. Y creo entonces, y que luego, digamos, a medida que el protagonista crece y se va formando una distancia con esas imágenes que provocaron un impacto óptico, ya se puede, digamos, provocar un pensamiento o una teoría sobre eso que se vivió. Dicho esto, y para volver a todo el tema de la contención, del exceso, del desborde que hablábamos antes, yo no creo que la distancia sea un valor literario per se, ¿sí? Porque eso también siempre, sí, así como que también siempre se da por hecho como escribió con distancia sobre tal cosa, es decir, también se puede escribir desde la cercanía y la emocionalidad absoluta sobre algo, ¿sí? Y para mí es un tema de el tiempo, el tiempo en el que se narra algo. Entonces, claro, un impacto óptico como lo es ver al padre en un brote psicótico, acostado en la cama matrimonial, rodeado de jaulas. Es decir, para mí primero eso tiene que ser escrito desde la total cercanía y, y conmoción ante la imagen, ¿sí? Ya luego se piensa, ¿sí? Entonces, respondería de esa manera. Sí, me alargué mucho, pero No, por favor, hombre. por último, y también pensando en el mito, porque claro, cuando escribía los mencionados agradecimientos, yo al final, por supuesto, quería agradecer pues, a mi familia, y sin embargo, pues es un libro que sí quiere repensar un ordenamiento afectivo que pasa por la familia. Y desde la alegría y la ternura y la compasión, sí, porque muchas veces uno dice, eh, sí, como que hay que repensar la familia e inmediatamente crece un sentimiento de orfandad, sí, como, bueno, y entonces, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pasar? Sí, como, ¿hacia dónde sería eso? Y creo que justamente se apunta es a transformar los lazos, no a
a transformarlos muy verdaderamente y radicalmente, no necesariamente a dinamitarlos. Y en ese sentido, para mí fue importante entonces pensar cómo digo esto, cómo hago este agradecimiento. Y por eso lo puse como gracias a toda la gente de la primera casa o de la casa original. Y ahí entra alguien como Margie, sí, que era permanentemente en la casa, eh, la empleada que tiraba las bombas de verdad, que tiraba las bombas de verdad, y no jugaba a todas estas formas de dominación tenidas de amor, tipo es como de la familia, ese tipo de cosas, ¿sí? Para mí siempre fue un horizonte de emancipación, y verdaderamente una inspiración política. Entonces ahí, al decir la gente de la casa original, ella entra muy horizontalmente en esa lista y de la manera como ella se relacionaba con nosotros. Giuseppe, hay algo muy bonito que estás diciendo y que creo que nos da para estar, y aquí también tú eres profesor de la escritura creativa del Instituto Cari Cuervo, es decir, de los grandes promotores con otros amigos también aquí de la casa, y normalmente se enseña que la cercanía no funciona porque te sientes juzgado, porque te sientes interpretado. Entonces nos dicen, busca la ficción, busca la metáfora, busca la parábola, escribe sobre ti, pero a través de otro, pero siempre la vida está ahí de por medio, ¿verdad? Y tú sabes, tenemos alumnos que están en este y dicen, pero es que ¿cómo voy a escribir esto de mi abuelita? Y dices, pues que no es tu abuelita cuando escribes sobre ella, ¿cierto? Ujú, Entonces, esta idea de la distancia, me pregunto si conectándolo con lo que hablabas al principio de la búsqueda del agotamiento, para ujú. poder agotar las cosas y entenderlas, ¿cómo hiciste para dentro de esto manejar, a pesar de la cercanía, porque yo creo que una cosa es cercanía y otra cosa es lo que te va a preguntar, ¿cómo lograste diferenciar ficción de autobiografía? ¿O ahí también hubo un agotamiento en el que sencillamente dijiste, esto está abierto y entra lo que sea? Ujú. Bueno, es que yo creo que inevitablemente uno ficcionaliza. Uno ficcionaliza desde lo más básico, en la microescritura. Por ejemplo, digamos que yo recuerdo perfectamente que el día de tal escena yo tenía un pantalón rojo. Y sin embargo, digamos que en la oración anterior que escribí, no sé, aparece la palabra cojo. Entonces, cojo obviamente provoca una rima horrible con rojo, pues una rima, este tipo de rimas no me gustan. Entonces ya yo inmediatamente la cambió a pantalón verde. O sea, Ah, ya. en un gesto así de mínimo, ya uno empieza a ficcionalizar. Pero también se ficcionaliza, digamos, para mí, digamos, o sea, es decir, como que yo siempre en todos mis libros he hecho un pacto de no ficción hacia mí mismo. Y entonces he tomado las decisiones que no es lo mismo que mostrar el libro como un pacto de ficción, de no ficción hacia los lectores. Entonces yo en cada uno de los libros he tratado de tomar la decisión que me permita tener ese pacto de no ficción conmigo mismo con total tranquilidad. Entonces, en Un mundo huérfano y en Estrella Madre, pues son unas ciudades imaginadas. Ya el hecho de que sean ciudades imaginadas ya me permite a mí continuar con ese pacto. Y acá es lo que decías, pues ese terreno ya de fábula, mito que entra, también me permite ese pacto de no ficción. Dicho esto, el libro no es exactamente una memoria, pues porque digamos, es decir, hay personajes de la vida real que fueron como condensados en un solo personaje. Sí, o sea, es decir, para mí es más que todo un juego con el archivo, un juego con la memoria. em, y claro, lo que quería era provocar, como buscar un extrañamiento entre los dibujos, por ejemplo, que claro, yo sí dibujaba obsesivamente pájaros. em, bueno, por esa escena que mencionaba del padre rodeado de jaulas. Sí, y al ver todos esos cuadernos, pues a mí sí sobre todo me pareció como muy evidente que en esos dibujos de los pájaros había cambiado un trazo y que ese cambio de los trazos daba cuenta, por un lado, de cómo yo había crecido, digamos, pero también de cómo había pervivido una imagen que sí podemos llamar traumática. Pero claro, todos esos dibujos de archivo están también con escenas, pues, evidentemente fantásticas, y que la fantasía para mí nunca es una evasión, sino justamente eh,
un pacto que nos permite pensar de otra manera eh, la realidad. Desde la exageración, por ejemplo, sí, yo la exageración nunca la he entendido como una distorsión. La exageración para mí es una lupa que se le pone a algo, ¿sí? En el Caribe, la exageración también es un pacto. Si uno dice, llevo 8 horas esperándote, y eso, sí, sí, es simplemente una manera de decir que la persona fue impuntual, por ejemplo, ¿sí? Nadie piensa exactamente, sí, no, en verdad fueron 8 horas. Nadie dice, no, en verdad esperaste 15 minutos, sí. Es una forma de poner una lupa, no es una distorsión. Y la fantasía para mí permite eso, más bien, poner una lupa sobre ciertas cosas y pensar ahí sí las alegorías, como dice Manuel Trevi, em, como personificaciones de estados interiores de las personas. No, muy bonito. A la audiencia estamos hablando con el gran Giuseppe Caputo, que llevamos esperando muchos años alrededor de su genial última novela, La Frontera Encantada, publicada por Random House. Recuerden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Acabas de decir algo muy importante, Giuseppe, que es la forma como, mejor dicho, la emocionalidad de cada uno y la forma de pensar. Hay dos cosas en tu libro que son fundamentales, que son el cuerpo y el gozo. Hay una celebración al descubrimiento del cuerpo. Eh, y más adelante lo vamos a hablar y es algo que la sociedad ha dicho, ese tipo de descubrimientos no se pueden dar. ¿Me explico? En cambio, tú lo tomas desde la ternura y logras sostenerlo poéticamente. También quiero que se entienda que cuando digo tierno, también digo lo poético, ¿no? Para que la audiencia me entienda muy bien. Tú consigues que se sostenga esa emocionalidad. Pero ¿por qué no nos hablas de esta perspectiva? No sé si decir política, pero sí tremendamente poética, en el que es descubrir el cuerpo para descubrirse a sí mismo dentro de esta herida de lo doble, de tener dos caras, de tener dos rostros y esa recomendación de la abuela de muéstrate siempre desde el derecho. Es, buah, bueno, gracias por esa pregunta que sí va al corazón del libro. Y claro, una de estas imágenes fundacionales que hablábamos es que la abuela del niño, eh, muy al principio de la vida, le traza una frontera, esa es la frontera encantada, una frontera encantada y le dice, un lado de tu cara es elegante y el otro lado es vulgar. Eso, el libro, por supuesto, va explorando por qué ella diría algo así, y ahí uno entra en ese nudo colonial caribeño de la migración italiana, que bueno, como sabemos, fue una migración pobre, que sin embargo tuvo, yo diría que un ascenso, al ser muchos blancos de ojos azules, tuvieron como un ascenso casi que inmediato al llegar a Puerto Colombia, un ascenso social, pues, y como un acceso muy, muy rápido a una clase media. Em, la abuela entonces se vale de eso, sí, para decir, digan que su papá es italiano, pero no digan nada más, o sea, no digan exactamente dónde es, no digan que era de familia campesina, que él era campesino, no digan que no terminó la primaria, no digan nada de eso, solamente digan que es italiano. Entonces ahí entra todo ese rollo social em, y como un clasismo nauseabundo que realmente está muy naturalizado en Barranquilla. Em, y a la vez, eso demuestra lo profundamente acomplejada que es ella. Porque claro, lo que se termina entendiendo es que ese lado supuestamente elegante es el italiano y a la vez en verdad de origen campesino. O sea que realmente no hay mucho, o sea, no hay, o sea, Es buenísimo, sí, es buenísimo. y entonces, claro, sobre todo el niño, yo lo que diría es que el niño pierde la espontaneidad porque él crece pensando que si realmente se cruza ese lado de la cara y se sale lo vulgar, que se sale espontáneamente una y otra vez, él literalmente no va a tener un futuro. Y eso es lo que, ese es el hechizo realmente, ¿sí? El hechizo es, si tú no te aprendes estos códigos, finalmente, es una mujer que entiende la urbanidad de Carreño como un libro sagrado, básicamente. O sea, si tú no entiendes estos códigos, si no los manejas, tú no vas a tener un futuro. Y el niño sí crece con esa idea. Pero luego, claro, hay, hay otros
horizontes como Margie, como el padre, que justamente y la propia madre también, que es más ambivalente, el hermano, que lo hacen como, pues como que le van dando como otras ideas. Entonces, yo creo que el libro, para ya responder directamente el tema del gozo y del cuerpo, yo creo que el libro sobre todo busca, busca muy radicalmente poder regresar a la espontaneidad, a desmilitarizarse, a, a, a que se quiebre para siempre una rigidez y la sensación del gran ojo encima. Entonces, pero claro, para hacer eso, yo sí creo que ahí sí hay que agotar la herida. Entonces hay una parte que dice, después de contar la herida, contar la historia del deseo. Y creo que esa es la poética del libro, y eso es lo que el libro hace. O sea, después de que él mira muy, como muy a fondo la herida, y sobre todo en la manera como esa herida creció, ¿sí? En el tipo de relacionamiento que tiene con la familia, con amigos, con amantes, ¿sí? Cómo esa herida va creciendo. La mira, la entiende, la agota, pero claro, es muy fácil quedar atrapado en la herida, y eso también es como una discusión que tiene con otros amigos, ¿sí? Si hay, o sea, el narcisismo que puede resultar en quedarse mirando la herida y regodearse en la herida. Entonces, eso se aborda también, o sea, se aborda los problemas de todo eso para ya luego pensar también muy enternecidamente en el deseo y sobre todo en el deseo sexual como un deseo social. Y claro, yo tengo 43 años. Es decir, mis primeros recuerdos de la crisis del SIDA, por ejemplo, es que todavía no se sabía bien cómo la gente cómo podía contraer el virus. Entonces, a mí, por ejemplo, me decían, no salgas a la calle descalzo porque se te puede pegar el SIDA por los pies. Sí, o sea, hubo un momento como que claro que da risa ahora, pero claro, salían los raspados, ¿sabes? Como que uno escuchaba como la corneta del raspado y uno salía como, ay, que era un raspado y era el grito de, cuidado, se te pega el SIDA por los pies. Entonces, claro, es una generación ensanduchada en que no le tocó, digamos, perder amigos, perder la vida, pero sí creció como con toda esta paranoia, este miedo. Y sobre todo, pues claro, crecer también en darse cuenta que eso fue una masacre solapada, sí que hubo una inacción que sí, o sea, es decir, que una inacción de los gobiernos que se prolongó mucho tiempo, que se, que se, que llevó a una discriminación institucional, a una discriminación pública, em, y que todo esto, o sea, es decir, que hay una larga historia de persecución, criminalización, inferiorización, o sea, ha sido, o sea, es fue una crisis, digamos, que venía, o que más bien consolidó unas ideas del el sexo homosexual como un sexo bíblicamente injuriado, históricamente perseguido, etcétera, y que ahí tuvo un momento, pues, eso, de gran violencia ladina, y por supuesto, pues, directa y explícita, porque murió muchísima gente. Y entonces, el libro quiere dar cuenta, sobre todo, de el cambio profundo de un tiempo, porque muchas veces, claro, se mira se miran las marchas y se dice, ay, están mercantilizadas, y sí lo están, y es muy fácil que se desactive políticamente toda esta lucha social. Pero sobre todo para mí lo esencial es recordar que verdaderamente ocurrió un cambio de tiempo y que se le pudo poner un parón a una opresión que era radical y que era incisiva y que por supuesto lo sigues, es decir, eso puede seguir pasando, ¿sí? Y pasa de maneras más inconscientes y asolapadas. Es decir, nadie dice que es homofóbico, nadie dice que es transfóbico. Si lo dicen, bueno, ya, pues ya es un nivel de oscuridad política grande. O sea, casi siempre estas son formas asolapadas e inconscientes
con las que uno tiene que estar pues lidiando. Entonces, ese gozo, o sea, ese gozo que tú mencionas, tiene que ver, yo creo, con la alegría de, de ser consciente de que ocurrió una emancipación, que la emancipación nunca es individual, que la emancipación es colectiva y que cuando hay un buen sexo, sobre todo un sexo que fue bíblicamente, ha sido y es todavía injuriado, históricamente injuriado, perseguido, em, cuando por fin se tiene una alegría en un momento así, es porque verdaderamente una emancipación cuajó en las personas que están disfrutando ese momento. Porque si Exactamente. una de las personas no ha llegado a eso, eso no va a cuajar. Ahí hay algo, Giuseppe, que te quiero preguntar. Me parece muy bonito todo y necesario lo que nos estás diciendo acerca de la emancipación, del reconocimiento, de la persecución, del sexo injuriado. Y también en términos literarios, escribir sobre la herida es ventilarla, pero también es llamar a los demás a que se reconozcan en ella. Ese es un principio empático de la escritura literaria. Eh, Tú tienes una importancia muy grande, me parece a mí, de las más importantes en la literatura colombiana, también me atrevo a decir latinoamericana, por la forma como tú has traído un tipo de narrativa que tiene que ver con el descubrimiento sexual, con el homosexualismo, etcétera. Pero no sé si estoy en lo correcto al decir que esta es una novela LGBT Ah, ya. o que esta es una novela queer, porque creo que si digo eso, estoy poniendo algo extraliterario por encima. Y si la novela es buena, ya en su corazón tiene la pertinencia de la temática que está escogiendo. Me gustaría hacerte esa pregunta tanto como autor, pero también como profesor. Bueno, es una pregunta que yo he respondido, es decir, es una pregunta, por un lado, hay que dirigir la dificultad de la pregunta para poderla responder. Y para mí la dificultad de la pregunta radica en que si sacamos la mal llamada etiqueta LGBT, yo inmediatamente la percibo como un enclosetamiento, ¿sí? Ya te Eh, entiendo. me gusta mucho un libro de María Teresa Andreto que se llama Hacia una literatura sin adjetivos, y sin embargo, según mi experiencia lectora, eso que llamamos adjetivos, eh, a mí me dieron una gran orientación. O sea, me explico, o sea, yo tenía Sí, 16, sí, sí, 18 años totalmente. y yo llevaba, es decir, yo no leía nada que verdaderamente me hablara y lo que yo me la pasaba leyendo era y viendo por televisión, en las películas, eran representaciones totalmente injuriantes eh, de las personas como yo, ¿sí? Em, y entonces, esto es algo que yo he dicho muchas veces, pero yo, tipo, como cuando tenía como 18 años, leía El Diablo de la Maldita Primavera de Alonso Sánchez Baute, mientras yo vivía en Chapinero, y a mí como que el mundo se multiplicó, porque yo decía, yo no, o sea, toda esa escena gay que él habla en el libro, yo no la había visto, es decir, yo no sé si yo estaba tan conflictuado en ese momento, tan perdido, que yo no lo sabía ver, y el libro me mostró que ahí cerquita había otro mundo y otra vida posible, que eso es cuando Dorothy llega a Oz y le dice a Otto, creo que ya no estamos en Kansas. Esa es la experiencia, esa es totalmente la experiencia de, de ir a un bar gay por primera vez. O sea, realmente es un mundo que estaba ahí cerquita, que se cruza un umbral y de repente no solo es un mundo, sino una vida alegre posible y una vida libre posible y una vida realmente con otros códigos. Y esto entonces cuando yo leí ese libro, yo sí muy, si queremos llamarlo burdamente, pero más bien pragmáticamente, yo empecé a escribir en los buscadores de esa época que no eran Google, porque ya ni me acuerdo cómo se llamarían, eh, novelas gay, novelas LGBT, y ahí me salieron El Tratado del Inútil Combate de Yusenar, Maurice de Foster, bueno, todos los cubanos, empecé ahí a armar una constelación. Entonces yo no me separo de esa sigla, ¿sí? Porque Sí, te sobre todo entiendo para mí perfecto. tiene, y yo creo en un arte útil. Y en esa constelación brillan voces como Jean Genet, como Annie Ernaux, como Didier Ribon, em, estos autores franceses que realmente han sido también un horizonte para mí. Y cuando digo útil, es un arte que
ayuda a desarrollar una conciencia política, sí, que no reitera el mundo, sino que realmente lo reimagina y ayuda a reimaginarlo. Em, Dicho esto, o sea, es decir, y sobre todo también pienso que esas, que es una acción como sáquenle y no metan la palabra gay por ninguna parte en la novela o como en la comunicación de la novela. Ahí hay un miedo de perder a un lector heterosexual, digamos, ¿sí? Un lector que va a decir, pero es que esto no tiene nada que ver conmigo, esto a mí no me interesa, esto a mí... Y eso, por ejemplo, es lo que hablábamos de una homofobia inconsciente o asolapada, digamos, este tipo de aproximación. Entonces yo la he respondido así, pero dicho esto, a mí verdaderamente lo que me interesa es la discusión estética. Entonces, asimismo, como acabo de decir todo esto, también reconozco que hay muchas obras que podríamos llamar LGBT o literatura LGBT que son muy normativas, que estéticamente no son interesantes, que ponen el amor romántico en el centro, cuando a mí la verdad, pues yo creo que eso también es algo que hay que repensar ya muy radicalmente, es decir, sí creo que hay que crecer y pensar otras formas del amor. Em, y entonces para mí lo queer pasa más por la discusión estética. Entonces, es decir, para mí queer también es Mario Lebrero, o sea, es decir, Felipe Hernández, Circe Maya, sí, bueno, yo amo muchos autores uruguayos, Cristina Peri Rossi, que, es decir, Cristina Peri Rossi sí, por supuesto, tiene libros que tienen el centro, digamos, lo homoafectivo, y sin embargo, para mí lo más queer en ella está en su propia escritura, en su propia poética, ¿sí? Entonces, para mí lo queer me interesa es desde lo estético y lo queer yo lo amplío, o sea, para mí va mucho más allá de lo identitario. Y lo otro, sobre la herida, que yo creo que más que ventilarla, se trata de pensarla, digamos, en voz alta, para crear quizás un diálogo de duelos alrededor de eso. Claro. Porque ahí sí también yo separaría el exhibicionismo de la intimidad. O sea, el exhibicionismo no es distinto a la intimidad. Totalmente, sí, muy acertado. Y para mí es buscar la intimidad. Respondería así. Qué maravilla, Giuseppe, se nos acabó el tiempo. Me quedó una frase muy bonita que tú dijiste ahorita, bueno, de tantas que has dicho, pero leer novelas que no reiteren el mundo, sino que lo imaginen, Ujú. ¿verdad? Y frente a lo que estás diciendo, solamente traer un episodio una vez en un status de Facebook de un alumno de la universidad en que se tomó su tiempo para hablar lo que supuso para él haber leído por primera vez El beso de Dick. Ah, sí, por Y supuesto. lo que supuso para él, eso que creo que es lo que nos estás trayendo, y eso es estético y poético, eso no es ni ideológico ni nada más, eso es Mm. poesía, es la forma en que nos puede llegar a conectar, y creo que tal como nos lo acabas de decir, es clarísimo y para quien le interese, que estoy seguro que serán muchos este libro, pues este libro lo que propone la Frontera Encantada lo que propone es precisamente un acercamiento estético por su forma, por sus componentes, es absolutamente no normativo, por supuesto, pero permite comprender el adjetivo desde una capacidad poética y yo creo que ahí es donde muchas cosas hacen clic. Giuseppe, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado. No sé si quieres decir algo más acerca de lo que acabo de decir, por supuesto. Sí, bueno, bueno, reiterar la gratitud por la invitación, por tu lectura. Y sí, hablemos, decir una cosita de Fernando Molano, y es que sí, por supuesto que fue y sigue siendo un horizonte de futuro, un autor muy amado, hay un homenaje a él en el libro. Y claro, yo digamos también, pues es decir, lo leí en su momento en fotocopias porque eran libros difíciles de conseguirlos de él. Y bueno, bueno, Planeta rescató su trabajo y ya es, por supuesto, mucho más fácil acceder a su trabajo. Pero decir eso, que yo primero lo leí desde la carencia, es decir, como desde el deseo, eh, desde la carencia, pensando en la carencia como deseo. Pensaba que la carencia era deseo. Entonces lo leí como con una nostalgia por no haber vivido a los 16 años una historia como la de esos libros. Y sin embargo, creo que esa es una lectura que desactiva políticamente lo que él hace y que realmente sí hay que pasar de la carencia al deseo, así como hay que pasar de la herida al deseo.
Y en un libro como Vista desde una acera, yo lo que más recuerdo cuando lo leí fue el momento en que él vincula la maricada, digamos, con el café, cuando él va a trabajar a cafetales, y me pareció verdaderamente como una gran apuesta vincular eso, o sea, como llamémoslo un cuerpo trabajador mariposado, como digo yo en el libro, con pues el café que está pues tan central en nuestra historia económica. Entonces decir eso, o sea, que yo creo que a Molano hay que reactivarlo políticamente, así como a estas voces disidentes, como Lemebel, Perlonger, Copy, porque muchas veces son como, yo creo que inconscientemente se las domestican y se las deja de leer en su radicalidad. Pues gracias por esa última recomendación e idea que permite guiar muchas lecturas y muchas discusiones, Giuseppe. Muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo. Mucha Y salud te lo digo, y y esta es tu casa y ojalá estarás por acá muchas veces más. mil gracias, ¿ah? Chao, chao. Y a todos ustedes, bueno, ya saben, La Frontera Encantada de Giuseppe Caputo, si están buscando lecturas para vacaciones, si tienen para regalar solamente buena literatura, ya saben dónde buscar. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.